Buenas tardes, estimados estudiantes. Bienvenidos a esta sesión correspondiente a la semana número 3. Mi nombre es Roberto Martín Acosta Méndez, soy su facilitador en este módulo 18. Bueno, antes que nada, pues les pido una disculpa por el retraso en el inicio de la transmisión. Hubo unos problemas técnicos que tuve que solventar antes de iniciar, entonces, al parecer, pues ya se corrigieron. Y bueno, vamos a darle inicio a esta sesión. Derivado de estos problemas, no voy a transmitir video, únicamente van a estar escuchando el audio de la sesión y les voy a compartir una presentación en donde pues vamos a ir explicando básicamente las dos actividades integradoras que tienen que entregar en esta semana número 3. Entonces, bueno, sin más preámbulos, vamos a dar inicio con estos ejercicios. Les comento que las dos actividades que se van a explicar son ejemplos muy similares a los que ustedes tienen que entregar, pero no se van a resolver los mismos ejemplos que ustedes tienen que resolver en sus actividades, sino que van a ser unos ejemplos muy similares. Entonces, pueden basar la realización de las actividades en ellos, pero tengan en cuenta que ustedes los deben de resolver usando sus propias funciones, dependiendo de lo que les den en las instrucciones de la actividad. Entonces, les voy a compartir la pantalla para poder empezar a explicar cada uno de los ejercicios de las actividades integradoras. Bueno, la primera actividad integradora, la número 5, se llama concentración de CO2 en una función. En esta actividad integradora, el propósito es que ustedes eh, apliquen el concepto de diferencial. Y de la aproximación de funciones. Ajá. Ustedes ya estuvieron trabajando la semana pasada con rectas tangentes, en donde ustedes pues hacían una aproximación de la recta para encontrar un valor o una razón de cambio. Este tipo de ejercicios nos permite conocer valores que cambian con respecto al tiempo, ¿no? Entonces, es muy importante, bueno, entender el concepto de diferencial para que ustedes lo puedan aplicar de manera adecuada. Entonces, bueno, en esta actividad básicamente lo que se busca es encontrar un cambio en un valor que ya conocemos. Ajá. En este caso, bueno, se habla de la concentración de CO2 en el agua y, bueno, este valor pues está definido para cierto año. Entonces, lo que se pretende es encontrar cuál es la variación de ese valor con el tiempo. Ajá. Bueno, nos dice que una aproximación de función es cuando queremos conocer el valor de una función, pero solo conocemos puntos cercanos al valor buscado. Ujú. Se puede realizar a través de diferenciales y la recta tangente a la curva. Si ustedes se acuerdan, en la semana pasada pues hicimos varios ejercicios de recta tangente y cómo tocaban a la función en algún punto, ¿no? Una de las características de esta recta tangente es que toca a la curva o a la función dada en un solo punto de todo de todos los puntos que se grafican. Ajá. Fórmulas a utilizar. Bueno, dx es el cambio en x de un valor que ya conocemos. Ajá. Tenemos la diferencial de y, que la diferencial de y es igual a la derivada de la función por la diferencial de x. Está presentada por esta fórmula. Uh-huh. Y tenemos otra fórmula que es el incremento en el valor de x. Nos dice que f de x más el incremento de x es un valor aproximado a la función de x más la diferencial de y igual
a la función de x más la derivada de x con respecto de x. Esa fórmula la vamos a estar ocupando para realizar todos los cálculos. Ahorita pues a lo mejor se escucha un poco complicado, pero bueno, con el ejercicio pues ya va a quedar un poquito más claro cómo es su aplicación. Ajá. Y otra de las ecuaciones que nosotros vamos a estar trabajando es la de la pendiente de la recta. En este caso es m, que ya la trabajaron también en las actividades de la semana número 2. M es igual a y2 menos y1 entre x2 menos x1. Entonces deben de tener estas fórmulas, estas fórmulas para funciones muy presentes porque las vamos a trabajar en este ejercicio. Eh, bueno, voy a continuar con la siguiente lámina. Ajá, y aquí ya tenemos pues el ejercicio, el ejemplo. Voy a agrandarlo un poco para que se vea un poquito más grande. Ahí está. Perdón. Nos dice que nosotros en este ejercicio de esta actividad integradora tenemos que encontrar el cambio en la concentración de CO2 en un lago de 1990 a 1991, conociendo f de x, que es una función que representa esa concentración de CO2 en el agua. Ajá. La función es f de x igual a 250 por e a la 0.0050 de x. Este valor de e se le conoce como un número de Euler, ajá, y es una constante ya definida. Ustedes en su calculadora científica van a encontrar un valor de e elevado, puede ser elevado a cualquier potencia, en donde, bueno, pues ya les arroja automáticamente el valor en esta calculadora, ¿no? Nos dice que esto es partiendo de un tiempo igual a 0, y en este caso, bueno, tiempo también lo podemos representar con la variable x. Bueno, como primer punto, pues vamos a utilizar la función de x más incremento de x, que es igual a la función original. En este caso, nosotros tenemos que encontrar aquí tres valores para poder hacer este cálculo. Ajá. El primer valor que tenemos que encontrar es la función de x. Y esta pues ya nos las da el ejercicio en esta parte. Ajá. Entonces nos dice que f de x es igual a 250e a la 0.0050 de x. Esto nosotros no lo calculamos, ya no lo da el ejercicio. Ustedes también tienen en su ejercicio de la actividad integradora una función muy parecida a esta que ustedes van a utilizar como f de x. Posteriormente vamos a encontrar la diferencial de x. En este caso es igual a 1. ¿Por qué es igual a 1? Porque es la diferencia entre el valor que queremos conocer y el conocido en años. Es decir, si nos dice que queremos conocer el cambio de la concentración de CO2 del año 90-91, lo que hacemos es restar 1991 menos 1990 y nos da el valor de 1. En el caso de su actividad, son unos años diferentes. Si mal no recuerdo, es 1980 a 1985. Entonces, lo que ustedes tienen que hacer aquí es restar 1985 menos 1980 y les va a dar aquí un valor haciendo esa resta. Entonces, ese valor que ustedes encuentren de la diferencia de los años es la diferencia de x. Y lo van a definir en este punto. Hasta ahí ya encontramos dos valores. Nos falta encontrar la derivada de la función, que es este. Es el valor número 3. Recuerden que la derivada de la función se representa con f apóstrofe de x. Y la función se representa con f de x. Entonces, para encontrar f de x, nosotros lo que vamos a hacer es realizar la derivada de un producto. Esto de aquí es todo el procedimiento sin poner todavía valores de cómo se realiza la derivada de un producto. Es una constante por un exponente, un número de Euler elevado a la x. Entonces lo que se tiene que hacer es derivar esta función y cuando se hace una derivada de un producto es
la constante por la derivada del segundo término más el segundo término por la derivada del primer término, o esta constante. Entonces, al ir simplificando, nos queda que la constante por la derivada de e a la x más e a la x, la derivada de una constante, siempre es cero. Entonces colocamos aquí el cero. Cualquier número multiplicado por cero nos da cero. Entonces esta parte de la función se elimina y únicamente nos va a quedar la parte del primer término. A por la derivada de e a la x, que es igual. Aquí lo que vamos a hacer ya es calcular esta derivada. A por, recuerden que es e a la x por la derivada de esta x. Ahora, la derivada del exponente de Euler es esta. Entonces, bueno, esta parte de la derivada de un producto, aquí ya se está desarrollando. Ustedes lo único que tienen que hacer es ocuparla. Van a ocupar esta última fórmula, para hacer el cálculo que nosotros necesitamos en nuestra actividad, ¿no? Entonces, todo este cálculo de acá ya se hizo por ustedes. Ustedes ya lo pueden poner tal cual está aquí y únicamente simplificar o reemplazar valores en este último resultado. Al reemplazar valores, nosotros tenemos la derivada de x es igual a, vamos a reemplazar valores, la constante es 250, que multiplica al número de Euler elevado al exponente por la derivada de este valor. La derivada de este valor es, aquí tenemos nosotros representado un 1. 1 por 0.0050 nos da 0.0050. 1 menos 1 es 0 y un x elevado a la 0 nos va a dar 1. Entonces aquí estamos representando un 1, no lo ponemos porque pues, nos va a dar la misma cantidad. Entonces, de esta manera, nosotros ya nada más simplificamos. Vamos a multiplicar 250 por 50. En este caso nos da 1.25 y el término que está afectado por esta variable queda tal cual. Entonces, la derivada de esa función es 1.25 por e a la 0.0050 de x. Entonces ya tenemos los tres valores que estábamos solicitando acá. F de x, f derivada de x y la diferencial de x. Con esto, nosotros podemos aplicar la fórmula. F de x más incremento de x, vuelvo a repetir la fórmula, es igual a f de x más la derivada de x por la diferencial de x. Entonces vamos a reemplazar todos los valores que ya encontramos aquí. Este valor, el valor de 1 y el valor de la derivada. Los vamos a reemplazar aquí. F de x me dice que entonces que es 250 por e a la 0.0050 de x. La derivada de la función es 1.25 por e a la 0.0050 de x. Y la diferencial de x, recuerdan que les comenté que era la diferencia en años, entonces aquí va a ser el 1. ¿Ok? Tenemos que evaluar con el valor que nos están dando. En el enunciado de su actividad les dice que tienen que evaluar el cambio cuando x, en el tiempo x igual a, y les da un valor. En este caso, para este ejemplo es x igual a 0. En el caso de la actividad integradora que está publicada en las instrucciones de la actividad, ahorita les digo, lo estoy revisando rápidamente. En el caso de esa actividad integradora,
concentración de CO2 en una función, les dice que tienen que evaluar cuando aquí está, en el punto T igual a 0. Entonces, bueno, pues es un, es una, es un ejercicio muy similar. Lo que van a hacer aquí entonces es utilizar también un valor de x igual a 0 y entonces van a reemplazar ajá, en la función de x más incremento de x todas las x con el valor que se les está solicitando. Entonces, vamos a hacer los cálculos. 250 de e a la 0.0050, en lugar de una x ponemos un 0, más 1.25 de e a la 0.0050 de 0 por 1. Vamos a ir simplificando. Todo número multiplicado por 0 nos da 0 y un número de Euler elevado a la 0 nos da un 1. Entonces ponemos un 1 aquí, 250 por 1 más. Aquí es el mismo procedimiento, 0.0050 por 0 nos da 0, un número de Euler elevado a la 0 nos da 1, entonces lo ponemos acá, 1.25 por 1 y este 1 de acá lo ponemos también en nuestra ecuación. Simplificamos, nos dice 250 por 1 es 251, todo esto multiplicado nos da 1.25, entonces serían 251.25. Y con este encontramos ese valor del incremento. Entonces, resumiendo, ustedes lo que tienen que hacer es exactamente lo mismo que en este ejemplo, aplicar la fórmula f de x más incremento de x, encontrar el valor de f de x que ya nos los da en el enunciado, encontrar la derivada de esa función, que ustedes únicamente aquí van a utilizar esta y van a reemplazar los valores, y la diferencial de x, que es la diferencia en años que se les están proporcionando. Una vez que tienen esto, hacen la simplificación, evalúan el valor que les está dando, en este caso x igual a 0, en la función, y van a encontrar entonces el valor que se les está solicitando. Hay otra parte en esta misma actividad donde nos dice que tenemos que determinar la ecuación de la recta tangente a la función t igual a 0 y úsala para aproximarla a, y les da un valor a ustedes, en este caso para mí es t igual a 1. Esto es exactamente igual a lo que hicimos en las actividades de la semana pasada, en donde ustedes a través de la recta tangente, pues encontraban una ecuación, encontrábamos la ecuación de la recta tangente para ver el incremento en cuanto a una producción. En este caso, bueno, vamos a hacer lo mismo para encontrar el incremento, pero ahora de concentración de CO2 en un cuerpo de agua. Entonces, se va a hacer exactamente un ejercicio muy similar. Van a determinar la ecuación de la recta tangente a la función que nos está dando en un tiempo determinado y la vamos a usar para aproximarla. Nos dice t, en este caso pues lo voy a tomar como x para usar variables x. Si x o t, que es el tiempo, es igual a 0, entonces lo que tenemos que hacer es reemplazar para encontrar y. Entonces, reemplazo en la función 250 de e a la 0.050 por 0. Acuerden que este número multiplicado por 0 nos da 0, una e elevado a la 0 nos da un 1, por 250 pues nos da 250. Entonces tenemos x igual a 0 y y igual a 250. Vamos a derivar la función. Esta función ya la tienen derivada en la primera parte de la actividad, entonces ya nada más la utilizan, ¿no? Aquí está mi función original, que es 250 de e a la 0.0050 de x, la derivada, que es 1.25 de e a la 0.0050 de x.
Ujú. Em, Sustituyo, aplicamos el límite cuando x tiende a cero. ¿Se acuerdan que también en la semana pasada sí lo aplicamos? Entonces reemplazamos en la función derivada y nos da la pendiente de la recta. La pendiente de la recta es 1.25, haciendo ya todas estas operaciones. ¿Qué vamos a hacer ahora? Bueno, vamos a encontrar la ecuación de la recta. Para eso vamos a utilizar la fórmula m igual a y2 menos y1 entre x2 menos x1. Si despejamos y2, nos queda y2 igual a m, que multiplica x2 menos x1, más y1. Vamos a reemplazar los valores en esta ecuación. M, que es 1.25, que multiplica x2 menos x1, que es 0, más y1, en este caso es 250. Ajá. Hacemos las operaciones, 1.25 por x nos da 1.25 de x, 1.25 por 0, por menos 0 nos da 0, y usamos este más 250. Y entonces nuestra ecuación tangente para cualquier valor de x es y igual a 1.25 de x más 250. Con esto nosotros encontramos ya esa ecuación de la recta tangente. Y nos dice que la tenemos que aproximar a un valor t igual, en este caso para mí es t igual a 1. A ustedes en el ejercicio de la actividad les dice que la aproximen a t igual a 5. Entonces, yo aquí en mi ejercicio, yo la aproximo a t igual a 1, pero ustedes la deben de aproximar a t igual a 5. Ajá. Entonces, reemplazamos ese valor en la ecuación de la recta. Permítanme un segundito para que se vean. Ajá. Ustedes tienen aquí, sustituyendo ese valor al que lo vamos a aproximar, en este caso para mi ejemplo, este igual a 1, para su ejercicio este igual a 5, entonces vamos a reemplazar en la ecuación de la recta tangente que acabamos de encontrar ese valor. F de 1, que es al número que lo estoy aproximando, de 1.25 por 1 más 250, nos da 251.25. Ajá. Si se dan cuenta, este valor es exactamente el mismo que encontramos con el otro procedimiento. Ajá. ¿Cuál es más fácil? Bueno, pues ahí es cuestión de analizarlo, pero bueno, los dos incisos pues les deben de dar el mismo resultado. Ujú. El inciso número C del ejercicio nos dice que comparemos los resultados en A y B y demos una explicación de por qué los dos resultados son similares, y tenemos que construir la gráfica de esta ecuación de la recta. Ajá. Pueden construir la ecuación de la recta y pueden construir la ecuación de la función original, y de esta manera pues se van a intersectar en algún punto. Entonces, con esto nosotros ya concluimos bueno, el desarrollo de las actividades eh, de la actividad integradora número 5. Bueno, ahora les voy a mostrar un poco acerca de, eh, permítanme un segundo, de la actividad integradora número 6. ¿Ah? Permítanme un segundo, déjenme la localizo. Aquí está. Ajá. La actividad integradora número 6. Bueno, aquí les doy un ejemplo de cómo yo grafiqué la ecuación de la recta. Ujú. Hice una tabla de datos, le puse un valor de x desde 0 hasta 5, sustituí en la ecuación de la recta y bueno, pues me dio todos estos valores que grafiqué de esta manera. Ajá. Ustedes pueden agregarle a esta gráfica la función original para que vean cómo intersecta a la curva en algún punto. Ujú.
Eh, la actividad integradora número 6 se llama Malthus. Esta actividad integradora es sencilla. Ustedes lo que tienen que hacer es, recuerdan que en la semana número 1 estuvimos viendo cómo podíamos calcular el crecimiento de una colonia de bacterias. Bueno, en este caso, este modelo matemático de este científico, Malthus, es una hipótesis en que la tasa de crecimiento de la población sin freno de un país crece en forma proporcional y constante. Población de T, de ese país en cualquier momento, en años, T en años. En otras palabras, mientras más personas haya en el momento T, habrá más personas en el futuro. Bueno, este modelo matemático es un modelo exponencial en donde nos dice este matemático, Malthus, que siempre en un futuro va a haber más población de la que hay en el momento actual. Ajá. Entonces, esto lo representa a través de un modelo matemático, de una ecuación. La ecuación a la que llegó Malthus en su modelo es P de T igual a P O, que es la población inicial, por E a la K por T, donde P de T es el valor de la población en cierto momento, PO es la población inicial y la K es una constante de proporcionalidad o ritmo de crecimiento. Bueno, esta función nosotros la vamos a aplicar para poder encontrar lo que se nos está solicitando. En este caso es el incremento de la población dando un dato inicial y a partir de cierto tiempo, ¿no? Entonces, si ustedes ven, esta es la fórmula. Y, que es la población en determinado tiempo, igual a la población inicial, en este caso C, por E a la K por T. Ajá. Entonces, bueno, la primera parte del ejercicio nos dice que nosotros tenemos que comprobar o determinar el valor de una población inicial cuando la población inicial es 200 individuos. Por deducción, pues podemos decir que la población inicial es igual a 200. Si lo comprobamos con la fórmula, nos dice, como no nos da un tiempo determinado en donde nosotros podamos hacer el cálculo, tomamos como el tiempo, como la población inicial en el tiempo cero, igual a 200. Ajá. Si nosotros hacemos esa comprobación, población inicial de 200 por E a la K en el tiempo cero, recuerden que si ustedes multiplican K por 0, pues nos da 0, un número Euler a la 0 nos da un 1, que multiplicado por 200, pues queda 200. Entonces nuestra población en el tiempo en el que estamos es la población inicial, es la población de 200 individuos. Y con esta fórmula nosotros lo comprobamos. Con esta fórmula nosotros lo comprobamos. Pero después nos da una constante de proporcionalidad K. Ajá, y nos dice que estimemos el tamaño de la población dentro de 5 años. Bueno, aquí ya tenemos entonces más datos para nosotros poder poner en la fórmula. Entonces, la población en 5 años es igual a la población inicial, en este caso que son 200, por número de Euler elevado a la K, que es la constante de proporcionalidad que nos están dando aquí, 0.3, por el tiempo al cual nosotros queremos adelantarnos. En este caso son 5 años, dentro de 5 años. Si hacemos estas operaciones, 5 por 0.3 nos da 1.5, Euler a la 1.5 nos da 4.4816, que multiplica a la población inicial. Ajá. Si hacemos esta multiplicación nos da 896.32. Entonces, nosotros podemos determinar a través del modelo matemático de Malthus, realizando todas estas operaciones, conociendo la población inicial, conociendo el tiempo en el futuro al cual vamos a hacer el cálculo y la constante de proporcionalidad, podemos encontrar cuántos individuos habrá en 5 años
con una población inicial de 200. Entonces, nosotros podemos decir que entonces la población a 5 años será de 896.32 personas. Como son individuos, pues lo redondeamos y nos queda 896. Ajá. Posteriormente nos pide hacer la gráfica. Muy sencillo, hacer una gráfica eh, en Excel. Nosotros ponemos una tabla con dos columnas. En una ponemos los años, que son nuestros valores, de 0 a 15, yo lo puse, y la fórmula de la función de Malthus, donde reemplazando cada uno de estos, nos va a ir dando los valores que necesitamos para hacer nuestra gráfica de crecimiento. Si ustedes observan, la gráfica de crecimiento empieza con un valor muy pequeño, en este caso de 200, y con el paso del tiempo se va incrementando de manera exponencial. Entonces, bueno, es un ejemplo muy claro de cómo la población o el ritmo de crecimiento de una sociedad siempre va a ser de tipo exponencial. Entonces, bueno, de esta manera, pues ustedes ya estarán concluyendo su actividad integradora número 6. La verdad es que esta segunda está bastante sencilla. Únicamente hay que aplicar la fórmula, hacer la gráfica y bueno, ya con eso están ustedes cumpliendo con lo que se les está solicitando. No sé si tengan hasta el momento alguna duda de lo que se ha estado hablando en esta sesión. De todas formas, bueno, pues están disponibles los canales de comunicación que ustedes ya conocen en la plataforma. Recuerden que ustedes a través de la plataforma pues pueden enviar un mensaje directo o pueden escribir en el foro Aprendamos Cálculo, en donde, bueno, ahí también se les va a dar la orientación que requieran. Como recomendación, lo mismo que les he estado diciendo cada una de las semanas, no dejen para el último sus actividades porque, bueno, los fines de semana normalmente la plataforma llega a saturarse por la cantidad de estudiantes que están entregando, entonces pues traten de hacer sus actividades con tiempo. Tienen todavía miércoles, jueves y viernes, además de sábado y domingo, para poder realizar los dos ejercicios. Está pendiente una calificación del foro de la semana número 2, el día de hoy la tendrán, así como algunas actividades que se subieron el día domingo, que todavía se van a calificar el día de hoy. Entonces, bueno, a más tardar para el día de mañana ya ustedes deben de tener sus calificaciones completas. Por favor, si tienen dudas acerca de los recursos o de lo que se tiene que realizar en esta semana, envíen un mensaje. Ya les dije cuáles son los medios de comunicación. Ahorita, pues por este medio nos despedimos. Agradezco muchísimo que hayan estado presentes en esta sesión. Va a quedar grabada para que ustedes la puedan revisar en cualquier momento. Un poco más tarde les estaré publicando nuevamente la liga para que la revisen cuando tengan oportunidad. Y bueno, cualquier duda que les surja después de esta explicación en la sesión, pues la pueden hacer a través de la plataforma. No me queda más que agradecerles nuevamente su asistencia y les deseo una excelente tarde. Seguimos en contacto a través de la plataforma.